nosotros la tenemos. Bien, hemos estado este año con cosas nuevas, mi hermano y yo, hablando de la necesidad de relacionarnos mejor con el Señor, de conocer más de Él, hablando, mi hermano, de la personalidad del Señor, su humanidad. Y ahora quiero recordar otra vez qué es esto que hacemos. Es bueno recordarlo, porque para muchos es un ritual, es una costumbre, es una tradición. No le entiendo. ¿Qué es eso de tomar de un pan, trozo de pan? ¿Qué es eso de tomar de una copa, del fruto de la vida? ¿Qué es eso? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué los otros grupos no lo hacen? Algunos una vez al año, una vez cada X tiempo, cuando la clara instrucción de la palabra del Señor es el primer día de la semana. Hechos 27. Cada primer día. Después hablaremos por qué nuestras hermanas se cubren su cabello. ¿Por qué? Es bueno recordar esto y no decir yo lo hago porque los demás lo hacen, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué solo un grupo está al frente y por qué los otros no están al frente? ¿Por qué todo eso? Todo tiene una explicación, todo tiene un sentido, todo tiene un significado. En todo caso, lo que queremos es agradar el nombre del Señor, hacerlo conforme es su diseño, su plan, su propósito. No hacerlo conforme a mandamientos de hombres, sino a un mandamiento divino. Lucas 22, 19 y 20, hijo. El Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 19 y 20, y después vamos a ver 1 Corintios 11, 26, comenzando del versículo 23. Entonces, vamos a ver el triple significado de la cena del Señor. ¿Por qué cena? ¿Por qué comunión? 22, 19, hijo. 22, 19. Ahí. Dice textualmente una acción que hizo el Señor Jesús. Dice, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió, o sea, lo partió, y le dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Esto simboliza mi cuerpo, que por vosotros es dado, que por vosotros es partido, dice otra versión. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Y 1 Corintios 11, 23, hijo. Vamos a leer varios versículos ahí. 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor, o sea, esto no es algo que yo lo quiero hacer, sino es un mandamiento del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, y eso es lo que nosotros también seguimos enseñando, lo que ya se nos dejó escrito para nosotros y nosotros tenemos que enseñárselo a otros, ¿no? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Sigue, hijo. Y habiendo dado gracias, lo partió, igual que Lucas allá. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 25.
Asimismo, tomó también la copa, está el verso en medio. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El pan es el nuevo pacto en su cuerpo. La copa es el nuevo pacto en su sangre. Haced esto todas. Bien, no dice una vez al año, una vez al mes, cada X meses. No, dice todas las veces que bebierais en memoria de mí. En su memoria estamos haciendo esto, ¿no? Versos 26. Porque todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, ¿qué hacemos? La muerte. ¿Ven? En memoria de Él, y cada vez que tomamos del pan y la copa, anunciamos su muerte. Siglos atrás. Hasta que Él venga. Y como no ha venido, todavía lo seguimos haciendo. Quiera el Señor bendecir esta palabra en nuestros corazones. Entonces, la cena del Señor, el partimiento del pan, es un recordatorio de lo que el Señor Jesucristo hizo en el pasado. Es un símbolo en el presente de un compañerismo con Él y una promesa de lo que hará en el futuro. El pasado, su muerte; el presente, un compañerismo con Él; y el futuro, algo que va a hacer con nosotros cuando estemos en su presencia. Ahora, ¿por qué usó un pan y una copa como símbolos? Es una buena pregunta. No tenemos una respuesta muy categórica, pero lo que entendemos y hemos escuchado, hemos oído, a la luz de lo que la misma palabra dice, que el pan, Él tomó el pan porque es una figura de aquel que dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Qué es un pan? ¿Qué es un pan? Es un alimento. ¿Para qué sirve? Para tener vida, para fortalecer nuestros cuerpos. Es una figura apropiada para decir que el que en mí cree tiene vida eterna. El pan me habla de la vida que Él me da. Usted dice: pero yo tengo vida. Sí, tiene vida física, pero no tiene vida espiritual. Esa es la gran diferencia. Entonces el pan me habla de ese símbolo que representa su cuerpo, que fue molido por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades. ¿Dónde habla eso? Isaías 53. Una lectura apropiada para los domingos, especialmente para los domingos, ¿no? Y el pan simboliza su carne, o sea, el pan de vida en Juan 6, 35. Ahora, ¿qué de la copa? La copa me habla de su sangre, que dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces la sangre me habla de eso que derramó de su costado cuando aquel soldado lo traspasó. ¿Y qué salió? Sangre y agua. Entonces esa sangre que se derramó como en el antiguo pacto allá, ya vamos a hablar de ese versículo de que hizo Moisés, roció esa sangre. Ese era el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto es la sangre del Señor que me limpia de todo pecado. Entonces la sangre me habla de esa sangre que se derramó. Sin esa sangre, nuestros pecados no podrían ser perdonados. Entonces hay que entender por qué un pan, por qué no dos panes. ¿Por qué una copa? ¿Por qué dos copas o tres? Porque es uno. Jehová uno es unidad, es uno. Pero eso solo hay un pan y hay una sola copa.
Y usted dirá, ¿y por qué usan copitas? Lo hacemos por seguridad, nada más. Pero el símbolo no está en las copitas que tomamos, sino en una sola copa, donde se deposita el fruto de la vid, el vino, y ese vino se colocan en pequeñas porciones para evitar el contacto físico por los últimos problemas de salud que hay en el país o en el mundo. Hay quienes no lo hacen, pero bueno, cada quien hay que respetarlo, ¿cierto? Entonces es un símbolo, una simbología. Entonces por eso decimos que cada uno de nosotros al tomar del pan y la copa tiene que discernir el significado de ambos símbolos. Y otra cosa también, no solo es discernirlo, es una evaluación interna. Así, estoy haciendo un complejo para ir de una totalidad, para luego desmenuzar algunos detalles. Es decir, no solo hay que discernir el pan y la copa, sino previamente tenemos que hacernos un examen de cómo estamos delante del Señor. ¿Y por qué ese examen? Dirá usted, ¿por qué? Como escuela, como colegio, como universidad. Necesitamos estar aprobados. Y ser aprobados significa estar limpios. Ahora, todos en ese caminar, en ese andar, en este mundo, de alguna forma, de alguna manera, pecamos contra el Señor, pecamos contra alguien. Entonces el Espíritu Santo me redarguye, trabaja conmigo y me hace entender esas situaciones pecaminosas en las cuales me he visto envuelto. ¿Y qué debo hacer? Venir al Señor, confesarlo y estar apto para poder participar de ambos símbolos. Porque si yo no estoy apto, si usted no está apto, hay una consecuencia. Y la consecuencia, la misma Corintios lo dice, es que algunos están enfermos o debilitados y otros están muertos. Esta última situación es la más peligrosa. ¿Significa que Dios corta al creyente? Sí, lo corta. Cuando usted y yo insistimos en reiteradas ocasiones, continuamente estar pecando, ofendiendo el nombre del Señor, viviendo vidas dobles, siendo tramposo, metiéndonos en deudas y no pagar deudas, mintiendo, robando, blasfemando, etcétera. Entonces, tenemos que tener una convicción de pecado y venir al Señor, pedir perdón. Él va a perdonarnos. Nuestra sugerencia para mí, para ustedes, es tratar de vivir una vida en santidad, apartados, diciéndole: Señor, guárdame del mal, guárdame de ofenderte, guárdame de pecar contra ti. Esa es nuestra lucha diaria, porque tenemos una naturaleza nueva injertada en la naturaleza vieja. La nueva anhela las cosas de Dios, la vieja anhela las cosas de este mundo. Entonces hay un pleito, una contienda entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Entonces todos ofendemos y el que no ofende es varón perfecto, dice Santiago. Entonces, ante esa situación, para no debilitarme en mi fe y no tener el juicio de Dios sobre mí, mejor es, para estar apto, sincerarme previamente con el Señor. Hay algunos que cometen el error de autodisciplinarse a sí mismo y sentarse atrás de una manera voluntaria, que no deja de ser un peligro. Lo mejor es que si usted está en una situación así, venga, hable con los hermanos líderes y el hermano: estoy en una situación X, por lo tanto no voy a participar de los símbolos. Díganlo, para nosotros saber. Pero no, yo estoy aquí porque
Pero ¿por qué está ahí? No es que somos policías ni investigadores, no, que queremos saber, no, no es eso. Es para ayudarle, aconsejarle o orientarle, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener bien claro al momento de participar de estos dos símbolos. Y otra gran verdad, la mesa del Señor pertenece al Señor, no es mía ni de mi hermano. Es el Señor que invita a sus hijos e hijas a participar, es Él, no somos nosotros. Es Él entonces el que pone en el corazón de nosotros, de usted, de mí, de participar de estos dos símbolos. Tampoco nos engañemos creyendo que porque estoy participando es que estoy bien. De repente puede ser que no esté bien y me estoy autoengañando y eso es peligroso, ¿no? Bien, entonces la cena como tal, este memorial, es un momento de reflexión sobre el sacrificio del Señor Jesucristo. Es decir, mi mente, mi corazón tiene que enfocarse en Él. No todos los días, cierto, sí, que sí, pero especialmente este día, esta mañana, esta mediodía o esta tarde, porque hay congregaciones que lo hacen en la mañana, otras en las horas del mediodía y otros en horas de la tarde, otros en horas de la noche. La hora puede cambiar, no hay una hora específica de poderlo hacer. Cada líder o líderes toman la mejor decisión, pero es un momento de reflexión. Los creyentes debemos de recordar al participar lo que es el nuevo pacto, ¿no? Entonces tiene tres significados, decía este memorial. El primero es que el pan y la copa son recordatorios de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que recordamos. Entonces, este memorial es una mirada retrospectiva. ¿Y sabe qué significa la palabra retrospectiva? Es una mirada hacia atrás. Es una mirada hacia atrás en el momento histórico en que el Señor Jesús murió. Murió allí en la cruz del Calvario, colgado en una cruz, en un madero. Por eso leíamos en Lucas 22:19, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Entonces me está hablando de su sacrificio en la cruz del Calvario. Me está hablando de alguien que se ofreció voluntariamente a tomar su lugar, nuestro lugar en el madero. ¿Sabe quién debería estar allí? Usted y yo. Usted y yo deberíamos de estar ahí y el juicio tenía que caer sobre nosotros. Pero Él dijo, yo tomaré su lugar. Entonces la ira de Dios se descargó sobre Él. Y eso es lo que el mundo no entiende y no comprende. Está bien por ellos porque están ciegos. Pero es increíble que el pueblo evangélico no entienda qué es realmente, cuál es el profundo significado de un evento que se ve sencillo, es muy sencillo, pero la profundidad de este evento es tal, es una magnitud que no lo podemos asimilar completamente. Estoy recordando aquel santo ser que tomó mi lugar voluntariamente, por amor, por amor. Él no merecía cargar un juicio. Él no merecía ser azotado, ser rechazado, ser traicionado, ser escarnecido, ser burlado. Él no merecía eso. Quien merecía eso es Oscar Omar y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Entonces me está hablando de esa muerte, preciosa muerte. Y cuando usted y yo tomamos esa pequeña cantidad de pan o esa pequeña porción de la copa,
estamos recordando lo que dice Isaías 53. Mas el herido fue molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Y Lamentación 1:12, a ese verso me impacta mucho. No os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved. Mirad y ved. Si hay dolor como mi dolor, como Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor, ¿no os conmueve? Y yo me debo de conmover y venir a ansiar estar, como dijo el rey David, que para él era mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Si entendiéramos la magnitud de este evento, añoraríamos estar participando de él, en memoria de él, hasta el día que él venga por nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué se hacía en el antiguo pacto? Vamos a ir a Éxodo 24, hijo, Éxodo 24, 6 y 8. Miren lo que hizo Moisés, allá en el Antiguo Testamento. Éxodo 24, 6 y 8 dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre, miren lo que decía el antiguo pacto, y púsolo en tazón, es otra versión, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, la sangre de los carneros, de los machos cabríos, todos aquellos animalitos, que era un tipo del Señor Jesús, animales perfectos, preparados. En el verso 8, y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Haremos. Debemos de hacer todo lo que Él ha dicho y obedeceremos. Hacer, obedecer. Van ligadas los dos verbos, hacer y obedecer. El siguiente verso, hijo. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. La roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y el verso, sí, hasta allí. Ahora vamos a leer, ese es el antiguo pacto, ahora vamos a leer Hebreos 9, 15. El antiguo pacto tomó la sangre, lo puso en tazón y después lo esparció sobre todo el pueblo y dice, esto haremos y obedeceremos. Sí, antes. Ahora Hebreos, ya del nuevo pacto, en su capítulo 9, verso 15 al 28. Dice, así que, por eso es mediador del Nuevo Testamento, o sea, del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, el primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es mediador. Recuerde, ¿cómo se sella un testamento? Con la muerte. Yo puedo hacer mi testamento, usted puede hacer su testamento, mientras estemos vivos, no tiene validez. ¿Qué le da validez al testamento? La muerte del que hizo el testamento. O sea, era necesario que él muriese. El verso siguiente, hijo. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Sigue. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué está diciendo? Y sigue hasta el verso 28. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces, en el antiguo pacto se sacrificaban aquellos corderitos, aquellos animalitos. Era rociada esa sangre. Pero llegó un momento en que, como dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces llegó un momento en que ya hubo un único Cordero que murió por el pecador. Dio su vida y derramó su sangre
para limpiar nuestros pecados. Y ahí donde leíamos Corintios 11, 26, primero dice, así que todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la cena del Señor es una mirada hacia atrás, recordando la muerte del eterno Hijo de Dios. Ahora, yo hago aquí una pregunta. ¿La muerte del Señor Jesucristo es una cosa buena o una cosa mala? En Estados Unidos han habido muchas tragedias en esta semana en vuelos aéreos. ¿Ustedes creen que las tragedias donde hay muerte es noticia buena o noticia mala? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿La muerte es buena o es mala? ¿Verdad? Para el mundo es malo. Cuando muere un ser querido, nos lamentamos. Ahora, con la muerte del Señor Jesucristo, entonces, ¿es bueno o es malo la noticia? Es buena. La muerte del Señor Jesucristo no es un funeral. ¿Ve la diferencia? No es un funeral. En el funeral hacemos chistes, hacemos todo y otros estamos adoloridos. En el caso del Señor Jesús, el creyente no hace chistes. El creyente no se duele. Sí nos duele el hecho de saber que murió. Pero, ¿cuántos tiempos estuvo muerto? 3 días. ¿Y qué pasó de 3 días? Resucitó. Entonces, la muerte del Señor más bien es una buena noticia. ¿Por qué buena noticia? Porque murió y resucitó. No se quedó ahí. Por eso se anuncia. Por eso se sigue anunciando su muerte. ¿Ven? Entonces, si la muerte del Señor Jesús fuera una noticia mala, sería un funeral, y entonces no estuviéramos haciendo un memorial de alguien que va a venir. ¿Pueden volver los muertos? No, no pueden volver. Y Él dice que va a venir. Entonces, ¿qué significa? Que está vivo. ¿Ven entonces? ¿Ven cosas sencillas, elementales? Quizá algunos los vamos a recordar, quizá otros los vamos a recordar. Entonces, si hay tristeza o si hay lágrimas recordando este evento, deben de ser lágrimas de gozo, lágrimas de alegría. ¿Qué dice Juan 16:20? Que nuestro llanto se va a convertir en gozo. ¿No? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Sí, el mundo se alegró porque le hicieron todo lo que le quisieron hacer, lo sepultaron, lo enterraron y nos deshicimos de él. Pero qué tristeza cuando el tercer día resucitó. ¿Y qué dice? Aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. ¿Qué es lo que tenemos ahora los creyentes? Gozo, alegría. Aunque haya angustia, aunque haya aflicción, aunque hay tribulación, aunque hayan cosas duras, difíciles de la vida diaria, al final el gozo del Señor permanece en nosotros. ¿Qué nos hace venir a las reuniones? Ese gozo, esa alegría, ese contentamiento, esa gratitud hacia Él. Por eso estamos aquí esta mañana. Entonces, cuando hay gozo, cuando hay alegría, cuando hay estas cosas, ve entonces cómo el evento no es un rito, no es una tradición, no es una mera costumbre. Israel recordó en el antiguo pacto, en Éxodo 12,
donde está el sacrificio del Cordero Pascual, para Israel ese evento marcó su historia, marcó su identidad, porque comenzaron nuevamente a existir como nación. La muerte de un cordero y su sangre colocada en los postes o dinteles de las casas significó liberación. Eran esclavos del miedo, del temor. Ese canto es bonito, ¿verdad? Ya no soy un esclavo del temor. La muerte trae temor, la esclavitud trae temor, trae miedo. Entonces Israel recordaba eso en el antiguo pacto, pero ahora, el nuevo pacto, recordamos de esa persona que murió, fue sepultado, pero que resucitó. La tumba no pudo retenerle como cantábamos ahí. Aquel sello imperial tampoco lo pude detener. Todo lo que le hicieron fue en vano. Entonces, el segundo significado es que la cena del Señor está relacionado con el presente que tenemos con el Señor Jesucristo. La cena del Señor nos ayuda a mirar hacia arriba, hacia Cristo. Colosenses 3:1. Sí, pues sabéis, resucitado, poned la mira. Sí. ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios. ¿Qué pues? Si hemos nacido de nuevo, si hemos pasado de muerte a vida, la mirada nuestra tiene que estar en las cosas de arriba. Ya no en el pasado, ya no tenemos que pensar en el sepulcro. Ya no empezar en sus ropas que ahí dejó. Ya no pensar en el huerto de Getsemaní, porque esa historia es un pasado en la vida del Señor Jesucristo. Sí me sirve para recordar el precio de mi rescate, eso no podemos olvidarlo. Pero lo que puedo recordar es que estoy adorando a un Dios que vive. ¿Y qué es lo que quiere de mí? Mateo 16:24. ¿Qué dice Mateo 16:24, hijo? Debemos de ser conscientes que la verdadera vida solo puede estar en Él y con Él. La vida nuestra gira todo alrededor del Señor Jesús. Sin Él nada somos en este mundo. Sin Él nada seríamos. 16:24 de Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En el fondo, ¿de qué me habla esto? Hay tres cosas, pero en el fondo una sola palabra me resume todo eso. Compañerismo. ¿Quién es nuestro compañero? Hay un canto, ¿verdad? Compañero del camino, ¿cómo es? Divino compañero del camino, algo así, hay un canto, ¿verdad? Ajá, bien, gracias. Mire, Lorena es cantante, ¿no? Igual que Irma allá atrás. Bien, entonces, esto me está diciendo que si alguno quiere compañerismo conmigo, tiene que dejar todo eso y seguirlo a Él. El compañerismo. Pablo escribió en 1 Corintios 10:16, hijo. Vamos a usar varios versos, hijo. 1 Corintios 10:16. Mira lo que me dice. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión o compañerismo que dije atrás, no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Con quién tiene comunión ahorita usted? Hermano, no me asuste, porque usted me hace esa pregunta, podría decir usted. ¿Cómo sabe usted con quién es quién es su mejor compañero en este momento? ¿O quién es nuestro mejor compañero o compañera? ¿Quién es?
Cada quien sabe, yo no voy a responder por usted, yo voy a responder por mí mismo. ¿Quién es mi mejor compañero ahorita? Eso es compañerismo, es comunión. Es la comunión de la sangre de Cristo, ¿no es la comunión? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces, esto me está recordando ese compañerismo, esa comunión que tengo, el pan con el cuerpo del Señor que murió, pero que resucitó, y esa copa es una comunión con el Señor que derramó su sangre para limpiar mi pecado, su pecado. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Agradecidos, gratitud, obedecerle, hacer y obedecer, dijo Moisés. Miren lo que dice Juan, hijo. Ahora vamos a Juan capítulo 6, versos 54 y 56. Hablando acerca del presente, compañerismo, comunión con el Señor. De eso me está hablando. Yo estoy declarando esta mañana que mi compañero ideal es el Señor Jesús. Y que tengo comunión con su cuerpo, recordándolo con el pan, con su sangre, recordándolo con la copa. Juan 6 dice, 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene? Vida eterna. Perdón, hijo, al anterior. Tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Por favor, algunos son tan extremistas. Ustedes son caníbales. Se comen la carne y la sangre del Señor Jesús. Una mente así, ¿verdad? Ese es algo espiritual. No es literal. Yo no me puedo comer la carne y la sangre de otra persona. ¿Usted lo podría hacer? No. La tragedia de los Andes, si usted no lo recuerda, hace muchos años atrás, un avión, ¿qué? Uruguayo, paraguayo, ¿de qué país? De uno de esos países, se estrelló en los Andes. Muchos días estuvieron allá perdidos, no los encontraban. Al final los que murieron, es una historia muy triste. Al final, con muchos principios, con muchos valores, y al final alguien de ellos dijo, mire, para sobrevivir, lo que podemos hacer es comer la carne de los que ya están muertos. Eso generó un conflicto en ese grupo. Pero al final lo hicieron para sobrevivir. ¿Fue la mejor opción o decisión? No, pero era lo más indicado en ese momento. Lo hicieron por sobrevivencia. En el caso de nosotros, al participar del cuerpo y de la copa y el pan, entonces estamos comiendo, bebiendo. El verso 56, hijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Ven? Entonces, eso me está recordando que cuando yo participo del pan y de la copa, tengo comunión y compañerismo con el Señor. ¿Y a qué me lleva? ¿A qué me lleva? A permanecer en Él, yo en Él y Él en mí. Nosotros vivimos en Cristo y Él vive en nosotros. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Podemos decirlo? ¿Usted y yo podemos decirlo que Él vive en nosotros? ¿Cómo vive el Señor Jesús en nosotros? Muy práctico, muy real. Mis conductas o mis comportamientos, mis acciones, mis pensamientos, mis actitudes, mis emociones, etcétera, etcétera, reflejan si el Señor vive o mora en mí o no mora en mí. O sea, la evidencia externa viene de una relación interna con el Señor. Ese es el resultado. Entonces, no solamente en estas 2 horas de la mañana, tenemos que vivir como santos. Tenemos que ser santos en toda nuestra forma de vida.
en toda nuestra forma de vida. En casa, fuera de casa, en la calle, conduciendo, manejando, trabajando aquí, haciendo esto, haciendo lo otro, donde estemos. Tenemos que reflejar que Él vive en nosotros. Ahora, antes de que el Señor Jesús habitara en nosotros, ¿qué éramos nosotros? ¿Qué era usted? Habitaciones de pecado. Eso es lo que éramos, ¿sí o no? ¿Qué dice Efesios? Que estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra vida. Esa era la habitación que usted y yo teníamos. Y Él, antes de tocar esa puerta, esa vida de nosotros, ¿para qué la tocaba? Quería entrar y hacer una limpieza. Y así hizo con nosotros. Entonces esta mañana yo recuerdo, Señor, lo que hiciste por mí, me limpiaste. Me limpiaste. Me limpiaste. Y me continúas limpiando. Como le digo, en nuestro caminar, de alguna forma o manera, todos caeremos en una situación pecaminosa. Pero tenemos un abogado. Hijitos míos, qué preciosa frase de Juan el amado, Juan, el apóstol del amor. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién tenemos de abogado? A Jesucristo, hombre. Entonces, tenemos una solución de alguien que va a estar con nosotros, está con nosotros todos los días hasta el fin. Él quiere, ¿para qué usamos los armarios? ¿Qué tenemos en nuestros armarios? ¿Qué tengo yo en mi armario? ¿Físico o en el armario de mi vida? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo yo? Es una buena pregunta. ¿Tengo falsedad? ¿Tengo pecados ocultos? ¿Tengo inmoralidades? ¿Tengo ociosidad? ¿Tengo, no sé? Y le ponemos el candado mejor que se haya construido para que nadie lo abra. Solo yo tengo la llave. ¿Pero qué quiere el Señor? Quiere abrir ese armario de mi vida, de su vida. Y si hay que limpiar, dejémoslo a Él limpiar. Y de repente va a botar cosas que ansiamos, que queremos, pero que son muerte para nosotros. Y Él quiere que usted y yo en ese armario no andemos muerte, que tengamos vida y andemos en vida. 1 Corintios 11, 28, hijo. ¿Qué me dice? Bueno, él está ocupado allá. Dice 1 Corintios 11, 28, pensando en este armario que yo tengo, que usted tiene, que todos tenemos, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese. Fíjese que tan bonito es el Señor que no me dice, Oscar Omar, ven al trono de la gracia, ven, yo te voy a evaluar. Y gracias a Dios que no es así, si no ahí nomás quedaríamos fulminados. Me da la opción, Oscar Omar, antes de que vengas a este memorial o vengas a mi presencia, examínate. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu armario? El armario de tu vida, ¿cómo está? Y no digamos el armario de las personas que no tienen a Cristo. Ese armario está peor todavía. Ahí sí hay una inmundicia tremenda. Ahí sí hay muerte. Pero Él todavía es amplio en querer abrir ese armario. Verso 29, 34. Vamos a leer 1 Corintios 11, 29 al 34. Dice,
Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mire, aquí está la consecuencia. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo llegue a vosotros, ¿no? Pablo criticó a esta asamblea. ¿Por qué la criticó? Porque había un desorden, eran espirituales pero desordenados. En esa asamblea los que tenían más posibilidades, posición económica y social alta, llegaban primero, hacían fiestas y compartían, bebían, se emborrachaban y no daban lugar a los que menos tenían. Entonces Pablo dice, más bien les llamó la atención, ustedes no pueden seguir haciendo así. La levadura vieja ya fue leudada, usted y yo somos levadura nueva. Levadura es tipo de pecado. El pecado no tiene que seguir morando en usted, tiene que salir de nuestras vidas, ¿no? El tercer significado, primero, recordar su muerte. Segundo, compañerismo, comunión con el Señor. Y lo tercero es que nos recuerde el futuro, el retorno de Jesús. Nos recuerda la más grande celebración que un día habrá. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre. 1 Corintios 2:9, son las que Dios ha preparado a los que le aman. En el cielo hay cosas hermosas, maravillosas, más hermosas de las cosas que hay aún en este mundo. Mire que los 3 evangelios, ponme Mateo 26, 29, hijo, o Marcos 14, 25, cualquiera de los dos, nos señalan en común esta intención, estos pasajes. Marcos 14, 25, ¿qué dice? De cierto os digo, lo que orábamos, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Hagan esto en memoria de mí mientras yo vengo, cada primer día de la semana, hasta que yo venga en memoria de mí. Y les recuerdo que yo no voy a celebrar este memorial, ya no habrá más celebración, porque lo haré de nuevo con ustedes cuando estén en mi presencia. ¿Qué nos aguarda? Un banquete. Apocalipsis 9, 19, 7 y 9. A las cenas de las bodas del Cordero. ¿Le gustaría estar usted ahí? ¿Le gustaría estar ahí o no? Sí, digamos que sí. A la esposa se le ha concedido lino fino. Mire, gocémonos y alegremos, 2 verbos, gozar y alegrar. Y démosle, y dar 3 verbos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Ese es el evento futuro. Y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? El otro verso, la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Compuesta por quiénes? Por gentiles convertidos, judíos convertidos, judíos mesiánicos. Juntos, sin nacionalidad, juntos, un solo cuerpo. Y a ella se le ha concedido, ¿quién? A la iglesia. Mire qué traje se nos va a dar. Lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Verso 9. Y el ángel me dijo, escribe. ¿Qué escribe?
Bienaventurados son los que son llamados, o los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Está usted llamado? Es bienaventurado. Feliz, feliz. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. ¿Quién es el que firma? Dios. Tiene el sello de Dios. No el sello de un líder, de una persona, es el sello de Dios. Estas son palabras verdaderas. Entonces vamos a recordar otra vez. Cada vez que hacemos esto, recordando esto, sabiendo que un día futuro estaremos con el Señor en las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué debe ver cuando partimos el pan? Tenemos que ver hacia atrás la muerte, el presente, comunión, compañerismo con el Señor, y el futuro, que un día estaremos con Él por toda una eternidad. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos preparados? Eso es lo que tenemos que estar, listos y preparados. Listos y preparados. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir una vida santa, una vida agradable al Señor. Purificarnos cada día, santificarnos cada día. Este es un proceso de cada día muero. Cada día morir al yo, a nuestra mundanalidad, a nuestra carnalidad. No es fácil, hermanos. Pero tenemos a alguien que nos va a ayudar. Nos va a ayudar a ser más que vencedores. ¿Ven? Cuando usted y yo tenemos eso bien claro, entonces esta fiesta deja de ser un ritual. Deja de ser algo sin sentido, sin significado. Deja de ser algo... ¿Qué es eso? Comer un pedazo de pan. En mi casa como mejor pan. Una porción del fruto de la vid. En mi casa tengo una botella con tanto de alcohol. No es eso. No es eso. La muerte, comunión, futuro, boda del Cordero. Qué cosa tan preciosa me debe tener a la mente cada vez que me reúno con otros santos a celebrar este memorial. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a discernir este triple significado de la cena del Señor.